ahora. Sí, súper. Ya, ahí sí, perfecto. Ya, partimos de nuevo entonces. Bienvenidos a este coaching de gestión empresarial. Qué bueno que estoy partiendo de nuevo. Yo en la mañana les escribí un mensaje, donde en el mensaje les puse que me encantaría que durante la mañana ustedes tuvieran ese pensamiento de que están en un negocio importante. Muchas de nosotras queremos hacer un cambio de nuestro trabajo normal a este trabajo con doTERRA. Y para eso yo tengo que pensar como empresaria. Empresaria no necesariamente tengo que ser empresaria de una tremenda empresa, porque hay pymes, hay emprendimiento, hay de todo. Entonces yo las invito a que el nombre es grande, porque lo que nosotros queremos hacer es grande también. Entonces por eso yo les dije en la mañana que durante el día ustedes pensaran que son empresarias, porque como empresarias que tenemos un foco, por supuesto que un propósito de bienestar, que son cosas distintas, pero para lograr ese propósito yo debo tener una organización que me lo permita hacer. Y por lo tanto voy a trabajar con socias que en el fondo son personas que también están a este nivel de empresarias. Entonces partimos por definir qué es gestión empresarial. Es el proceso de planear, organizar, integrar, direccionar, controlar los recursos de la organización con el propósito de obtener el máximo beneficio y alcanzar nuestros objetivos. ¿Ya? Esa es una definición sacada de un libro, que es lo que es una gestión empresarial, que es algo que es un lenguaje que nos parece conocido. Pero aquí nosotros preguntamos, controlar los recursos de una organización. Ustedes me dirán, ¿y qué son, a qué recursos se refieren? ¿Qué puede ser? No sé, mi tiempo, recursos, mi plata, cómo lo uso, no entiendo. Bueno, hay varios tipos de recursos que podemos usar, pero yo solamente tomé tres que son importantes y que tienen nombres que uno dice, ya, pero recurso intelectual, como que me suena como difícil, pero el recurso intelectual tiene que ver con toda la recopilación del material informativo que tiene la empresa. O sea, todo ese material que a nosotros nos va a permitir generar ganancias y tener nuevos clientes. Y si yo esto lo traslado, porque yo puse, ¿y cómo lo uso? Bueno, ¿cómo lo uso en doTERRA? Nosotros cuando partimos el negocio, y yo debo decir que yo lo hice muchas veces, Vero, ¿dónde está esto? Vero, ¿dónde está otro? Dani, el recurso intelectual está en la plataforma de doTERRA. Tenemos muchos recursos informativos. Habla del poder de tres, se habla de las comisiones, se habla de cómo hacer una clase efectiva. Hay cursos, muchas veces, todas las semanas tenemos cursos, o sea, hay un recurso intelectual que lo entrega la empresa a diario, porque no es ni siquiera semanal, es a diario, y que nos va a permitir que nosotros podamos obtener las ganancias y los nuevos clientes que nosotros necesitamos. También está el recurso humano, ¿ya? Y el recurso humano no es recurso humano como de las empresas de recursos humanos, sino que tiene que ver cómo yo puedo llegar a encontrar, seleccionar no, pero de cierta forma también sí, porque ahí tiene que ver con que tú quieres trabajar, hay afinidad entre ciertas personas, entonces también tú haces como una pequeña selección espontánea de cómo trabajar y qué vas a lograr con esa persona. Y el recurso humano tiene que ver cómo capacito yo a aquellas personas que quieren trabajar con nosotros. Y ahí, puntualmente en eso, cómo lo uno con doTERRA, yo lo uno inmediatamente con el tema del test de Gallup, que es un test que por favor todas tienen que hacerlo si no han hecho y trabajarlo, porque en el fondo uno cuando sabe cuáles son sus talentos y sus fortalezas, tú puedes liderarte mejor y también, en este caso, la persona que está guiando puede saber dónde tener el mejor provecho con esa persona
para que se sienta bien, para que esté contenta, porque en la medida que yo estoy contenta, voy a producir de cierta manera mejor, voy a estar más contenta de ir a dar una clase. A lo mejor en la clase no voy a ser yo la que presente, pero sí va a ser la que se va a encargar de entregar la muestra, a lo mejor de hacer otro taller entre medio, pero la idea es que el recurso humano es tremendamente importante, pero debemos tenerlo guiado. O sea, si nosotros queremos ser líderes de nuestra empresa, tenemos que saber cómo está compuesto nuestro grupo. En los recursos materiales se refiere a todos los elementos físicos, maquinarias, pero yo puse aquí elementos físicos que se requieren para que el proceso sea lo más óptimo posible. Y aquí en el fondo lo puse ¿por qué? Porque yo cada vez que me iba a una clase armaba un maletín nuevo. Entonces, parte de mi gestión mala, porque llegaba allá, me faltaba o un lápiz, o me faltaba una lámina, o me faltaba un aceite, que eso nos pasa a todas. Pero eso debe estar tan cubierto que en el fondo no sea un impedimento. O sea, eso ya está, todo lo que es folletería, insumo, fichas de clase, muestras, mantel, pendón, todo lo que me permita organizarme mejor, tanto físico como hasta la calculadora. O sea, tiene que estar todo bien pensado, bien pensado. A esos recursos se refiere. ¿Alguna pregunta aquí en relación a esto? Seguimos avanzando. ¿Cuáles son los pilares de la gestión empresarial? Bueno, primero, las personas. O sea, claramente en todas las empresas, las personas son lo más importante. Eh, y, en este, y en este caso volvemos al test de Gallup. O sea, yo necesito ser lo mejor, productiva, estar conectada, ser estratégica, que son talentos que tiene el test de Gallup. Entonces, eso nos va a ayudar como organización a que cada una tenga una tarea y en el fondo en conjunto podamos cumplir con nuestro objetivo. La tecnología tiene que ver con los medios que yo tengo para comunicarme, ya sea correo, WhatsApp, Instagram, un buen computador, a lo mejor no tengo computador, tengo celular, eso también son pilares importantes, pero tengo que definirlos, qué es lo que voy a usar, porque sabemos y hemos escuchado que muchas veces el negocio se puede hacer de distintas maneras, pero tenemos que tenerlo previsto antes si no lo vamos a hacer. Y aquí vienen dos puntos que son tremendamente importantes. La planificación y los procesos de esta planificación. Y aquí me voy a detener un ratito más largo. En la planificación es cómo logro el objetivo, ¿ya? Y dentro de esto yo me debo hacer tres preguntas. ¿Cómo inicio esta programación? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque en el fondo, si yo no hago esa planificación mes a mes y no parto mi mes, porque aquí dice, ¿cuál es el punto de partida? Es la palabra clave. ¿Dónde terminé el mes de febrero y cómo comienza mi mes de marzo? ¿Cuál es la evaluación que yo debo hacer del mes de febrero? ¿Cuántos kits pude hacer? ¿Cómo estuvo mi constructora? ¿Cuántos puntos me faltaron? Hice 2.500, quería llegar al elite, me faltaron 500. ¿En qué punto de partida estoy yo hoy día? ¿Cómo enfrento eso? Debo saberlo, porque es la única forma que yo pueda planificar. No puedo planificar si yo no sé qué he hecho para atrás. Eso no existe, no se puede, no se puede, porque tengo que tener como una estadística de lo que vengo haciendo. Y eso es lo que se hace en las empresas. Se hace un gráfico donde se va viendo las ventas y se va viendo, bueno, cómo vengo, e incluso se compara lo que yo he hecho este mes con años anteriores, porque no siempre es lo mismo. Para nosotras es lo mismo también, porque ¿por qué? Porque tenemos años de pandemia, para nosotros fue súper bueno, porque la gente se acercó mucho más.
Pero ¿qué pasó en el mes siguiente cuando volvimos de la pandemia? ¿Qué distinto podemos hacer? Hay que estar haciendo ese análisis. Por eso vuelvo a decir que somos empresarios. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Debo saber qué rango quiero. Yo en mi negocio, independiente que tengo mis frontales, yo debo saber, quiero llegar a ejecutivo, quiero llegar a lead, quiero llegar a premier, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto volumen voy a traer yo? ¿Cuánto volumen tiene la persona, mi constructora? ¿Tiene 1000 de volumen, 1500 de volumen? ¿Cuánto volumen falta ahí? Entonces debo tener claro qué es lo que quiero lograr ese mes. El día máximo 2. O sea, debo ya venir con mi análisis después del 25 en adelante, ya debo venir cómo estoy cerrando, qué me faltó haciendo la planificación para el mes siguiente. ¿Cómo lo logro? Con estrategia. Lo logro, como lo estaba diciendo. Perfecto, pongo en mi mente, quiero ser elite, 3000 de volumen. ¿Quién personas tengo en mi segunda línea? Voy a trabajar con compartidoras, algo que se habló mucho en el retiro, que en el fondo es no quemar a esa futura constructora con nuestra ansiedad de que no, que tienes que saber del negocio. No, una compartidora también nos trae volumen. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con la Dani, que es el caso mío, mi rango. Y en el fondo lo entendí así porque ella también me lo explicó. Decía, claro, tú tienes que pensar cuál es tu rango, tú tienes que planificar. Dentro de tu planificación, tú dices, perfecto, yo este volumen lo puedo hacer sola, 2500, 3000, dentro de lo que tú consideras que puedas hacer. Tienes 3 frontales, dentro de esas 3 frontales, tú sabes que X hace 2000, X hace 1500 y X hace 1500. Me voy a esa organización y veo qué compartidoras tengo debajo de esa organización para poder llevar un volumen que sea lograble. Entonces hay palabras simples que uno antes no las entendía, pero en el fondo tener compartidoras que te hagan 3 inscripciones es maravilloso, son 500 de volumen o pueden ser 600 de volumen. Entonces esa planificación debe estar. Los procesos. Los procesos eh, voy a leer la definición porque dice conjunto de actividades que ayudan a que logremos el objetivo específico. Y ahí en el fondo voy a hablar de las clases, porque dentro de lo que es procesos, para yo poder lograr mi objetivo, tenemos que no solamente inscribir a la persona, sino que además debemos educar a esa persona. No solamente hay un encantamiento por la inscripción por el producto, sino que hay un encantamiento también por la persona y por la educación. Y en el fondo, las clases presenciales, porque las clases son presenciales, y eso es algo que no podemos seguir no haciéndolo, nos va a hacer lograr nuestros objetivos específicos. Porque así como en la planificación de mi mes debo hacerme esas 3 preguntas, dentro de estas clases o dentro de este proceso que es la clase específica, debo saber qué quiero de esa clase, cómo la voy a gestionar. O sea, en el retiro decían, ninguna clase puede tener, o sea, 2 semanas de anticipación debemos hacer las clases, no una semana antes, porque debemos saber que el cuarto de las personas que nosotros invitemos van a llegar a la clase. O sea, si invitamos a 40, van a llegar 10. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos saltamos ciertos procesos y decimos, llamamos a 10. Hoy no, pero nadie me dijo que sí, ya no llamo más. Pero nos llamamos a las 40 para que llegaran 10. Y esa es parte de la gestión. Si nosotros no hacemos una buena gestión, no vamos a lograr nuestro objetivo. Y en el fondo también se hablaba de que para las clases, por ejemplo, yo debo tener un objetivo claro. Quiero constructoras, quiero llegar a compartidoras, eh,
quiero hacer un volumen de 300 o quiero hacer un volumen de 100 o qué es lo que quiero de esa clase. No puedo ir a una clase, ah, ya sí tengo clase mañana, sí, listo, ya. No, es organizado. Y dentro de esa organización se habló mucho, porque hay un programa nuevo para el mercado de Estados Unidos que tiene que ver con algunas premiaciones, porque se va a dar mucho énfasis este año en ese mercado a lo que son las compartidoras. Porque ya doTERRA se dio cuenta que la compartidora tiene un rol tremendamente importante porque está enamorada del producto. Y en el fondo ella, como está enamorada del producto, ya habla del producto. Entonces, nos generaron algunas ideas de tener regalos para las compartidoras, casi como kit, pues, paquetes importantes donde la persona diga, perfecto, yo quiero ser compartidora. Y sin ir más lejos, hoy día una amiga me llama y me dice, ¿sabes que me llamó una niña que me dijo que era, ¿cómo se llaman cuando? Embajadora de doTERRA. Y yo le dije, a ver, ¿pero cómo eso? No, me dijo que ella es embajadora de doTERRA y entonces ella me puede regalar productos, pero ella no está inscrita. Ella ama los productos. O sea, ya hay gente que está hablando un lenguaje como embajadora de, no sé, pues de la zapatilla, pero ya se está usando eso en personas que quieren ayudar a más personas o familiares o simplemente quieren los productos para ellos. Entonces, los pilares para poder enfrentar esta tarea de poder crecer en este negocio es las personas, la tecnología, la planificación y los procesos. Eso, sin eso, es difícil poder lograr, porque partimos un mes difícil y nos puede pasar esto, ¿ya? Que en el fondo estamos a la mitad, a los 10 días, a los 15 días, a los 25 días y estamos totalmente bloqueadas. Nuestras ideas están en papeles, pero en el fondo, cada vez que estemos en esa situación, tenemos que volver a la planificación. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué rango necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? Para no estar en esta situación. Porque muchas de nosotras hemos estado así. Yo he estado muchas veces así, pero no he hecho la planificación que puedo. Entonces, mientras eso no se logre, no, yo no quiero estar así, claramente. Entonces, es una forma de poder desbloquearse desde el principio. Ventajas que te lleva, o sea, ventajas de llevar a cabo una buena gestión. Aquí es clarísimo. Dice en el fondo definir metas y objetivos, que era lo que estábamos con la planificación, aumentar nuestra productividad, sabiendo en el fondo cuáles son nuestras fortalezas, identificar los problemas en una clase, saber, o sea, siempre tenemos como aquí dice nuevas oportunidades porque vamos a poder tener soluciones también, indica soluciones, o sea, el gestionar te va mostrando, o sea, yo solo con el hecho de hacer el ejercicio de hacer la presentación, se me abrieron muchas cosas que las tenía, pero que no las aplico. Entonces, de verdad que esto es así. Define metas y objetivos. Aumenta sí o sí la productividad. La va a aumentar por los objetivos que estás poniendo mucho más claro. Y siempre hemos hablado de las nuevas oportunidades que nos presenta este negocio. Después, quise como finalizar con una frase quizás un poco más simple que Frederick Taylor. Él en 1975 es un abogado que define esto como la gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente. Él tuvo una enfermedad, quedó ciego en esos años y se fue y se contrató en esta fábrica de metales. Y en esa fábrica de metales, él trabajó en cómo optimizar mejor la producción de cada una de las personas a través de la gestión de los tiempos, de los materiales, de una buena planificación. O sea, este es un tema que no es como ahora se está trabajando. Esto viene de hace muchos años. Y hay algo que me gustaría leerles en relación a él, que tiene que ver con
espérame, la tengo. ¿Cuáles son los principios de Frederick Taylor? Que en el fondo lo encontré al final, por eso no lo puse. Entonces dice, la administración constituye una combinación global que puede resumirse así. Ciencia en vez de empirismo. Armonía en vez de discordia. Cooperación, no individualismo. Rendimiento máximo en vez de producción reducida. Esa es mi presentación y espero que tengan algunas preguntitas. Gracias, Kikita. Yo quiero dos cositas pedirte, si puedes conversar sobre ellas, que es lo que antes te había pedido. Y una es con respecto al volumen que tú puedes traer conectando con una empresa y cuáles son los requisitos de doTERRA para inscribir a una empresa. Ya, mira, efectivamente nosotros podemos llegar a colegios. Yo he estado haciendo ese trabajo con algunos SESFAM, con algunos colegios, y efectivamente ahí nos piden facturas. ¿Y por qué me he dirigido a esos lugares? Porque en una oportunidad la Verito me dijo, Kika, hay que llegar a más personas. Y nosotros trabajamos el uno a uno, en las clases llegan 10 personas, pero aquí en la parte de empresa hay mucha necesidad emocional de salud en los pacientes postrados, en los pacientes con enfermedades inflamatorias, artritis, artrosis, emocional también. Y en los colegios hay una apertura a esto medicina complementaria, porque los profesores realmente se sienten agobiados, parten su año muy estresados y es una forma de poder poner un difusor en cada sala. Hay algunos presupuestos que pueden ser así. Ahora, nosotros sí podemos venderle a empresas, pero nuestra cuenta puede ser empresa. Entonces, ahí nos piden una infinidad de papeles, como el inicio, no sé, yo en este caso que tengo mi empresa, me estoy cambiando a empresa dentro de doTERRA. Entonces me piden la iniciación de actividades, mis balances, para yo poder en el fondo entregar factura a las empresas. No hay que tener miedo de ir a estas instituciones porque yo cada vez que voy, la verdad es que el tema complementario está tremendamente abierto. Entonces, yo puedo hacer mis clases, que las debo seguir haciendo, puedo hacer el uno a uno, pero ábranse a las opciones de colegios, CESFAM, centros médicos, o sea, no tengan miedo porque tenemos un respaldo gigante de doTERRA sin más ir más lejos, hoy día Carlitos, que es un líder de Chile también muy amigo del Kiko y la Dani, me mandó el contacto del doctor que le podemos hacer las preguntas que queramos. Entonces tenemos fundamentos más científicos de poder llegar y dar respuestas más concretas. Kikita, ¿puedes dejar de compartir como para que nos veamos entre todas y te puedan hacer preguntas? Ya, Yo en ahí realidad estamos. lo que quería que comentaras, pero no me lo contestaste, es ¿Ya? cómo tú habías dicho hace un tiempo que estabas encontrando empresas que ellas iban a comprar cierto volumen mensual y eso implicaba un Ah, flujo importante para tu rango. En realidad, por ahí iba mi pregunta. ya, perfecto. Bueno, yo dentro de los servicios que entrego, o sea, yo hago programas médicos, ¿ya? Que en el fondo hay fondos específicos, ya sea para licitaciones, hay otros fondos en otros colegios, y yo trabajo con Junaep. Entonces yo puse dentro de mi trabajo, de mi servicio, de mi prestación de servicio, puse una línea donde yo uso los aceites. O sea, realmente yo introduje el producto al servicio que yo entrego hoy día. Sí o sí. Los profesionales van a atender con la mirada de recibir al paciente, porque yo trabajo en programas médicos, entonces el paciente llega nervioso, por ejemplo, sin ir más lejos, mañana tendremos al Colegio Ceres, por ejemplo. Son niños que son todos niños de multidéficit. Entonces el niño va a recibir spray de lavanda, la mamá va a recibir spray de naranja, entonces yo así puse un ítem que me va a generar una compra mensual para yo poder poner ese volumen en mi organización.
pero yo lo ingresé como algo específico, o sea, dentro de mi servicio esto está. No sé si respondo tu pregunta, Iberito. Me respondes exactamente eso. Y dentro de las personas que hay aquí, quizás hay de área de salud. ¿Tienes algunos tips cómo podrían incorporarlo o alguien que trabaje en esa área o quizás la experiencia de Jenny que también estuvo trabajando en Sí, hoteles? ¿Cómo podríamos ampliar? Porque creo que es importante que cuando estamos tratando de saltar de un rango a otro y a veces estamos cansadas, pudiéramos encontrar una forma de ese mes que llegara un volumen extra, que es como regalo de Navidad. Y que lo veo que en algunas ocasiones algunas de las chicas lo han logrado, quizás Carmencha puede comentar también porque tiene la parte de colegio, pero ideal que pudieran sacar algunos tips de, porque quizás que cuando tú me comentaste, pero quizás si sacamos una y otra idea y algunas de las chicas comentan, nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor teníamos un familiar que trabaja en un lugar donde podríamos hacer eso, o una compartidora a la que le podemos decir así es. Mira, un ahí, tip que no estaba en nuestra mente. sí, ahí qué bueno Quizás que me, ampliar, ahí qué bueno tener que me difusores para el recordaste. personal. Sí, porque en el fondo en el tema de empresas, me encantaría que la Jenny después cuente su experiencia, pero por ejemplo, puntualmente el tema de las empresas. Por ejemplo, hay un área de lo que es convenios con empresas, que también puede ser un conocido que tenga una empresa. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que cuando vayan a hablar con una empresa, no le hablen de clase de introducción, sino que háblenle de un taller, porque en el fondo la empresa, ¿qué quiere? Que el personal sea más productivo, esté más tranquilo. Entonces, a lo mejor no le va a gustar al encargado de recursos humanos. No, una clase de introducción no le va a hacer sentido, pero sí le va a hacer sentido que yo le diga, ¿sabes qué? Le puedo dar una charla de productividad a través del fortalecimiento emocional, que es algo que va a parar inmediatamente las antenas y yo hago mi taller con los aceites. Entonces es una forma de poder como entrar a esta cosa más masiva, porque yo creo que igual tienen contacto con empresas o conocidos como tú dices. No Jenny, sé si Paula está en la reunión, la Paulita Enrique, sí, porque ahí sé que está. ella tiene clientes con factura, quizás nos puede contar un poquito sobre eso. ¿Está por ahí o no? Y Sí, aquí justamente estoy. puso que quería comentar. Espérenme que estaban peleando las niñitas. Mira, lo que pasa es que yo todavía no tengo clientes con